y seguiremos muy pendientes. Javier Millán Gómez, buenas tardes, ponnos a pensar un poco, porque es increíble que este conflicto no se resuelva desde hace más de 50 años cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues bueno, tiene más de 50 años este conflicto. Normalmente, bueno, pues situamos el conflicto que está ocurriendo en el Medio Oriente entre el pueblo de Israel y Palestina a partir de la creación del Estado de Israel, pero precisamente ahorita es momento de pensar un poco y de ir a un origen un poco más interesante, más allá incluso de lo que se menciona de forma oficial o de la forma política, porque también hay un trasfondo religioso. Este trasfondo religioso es en el Génesis del Antiguo Testamento. Se menciona a Abraham. Nosotros conocemos a Abraham como este personaje bíblico al cual Dios le promete que todos teniendo un hijo, su hijo va a ser bajo el cual Dios va a generar a todos los herederos, van a ser el pueblo de Dios, ¿no? Pero bueno, resulta que Abraham en las escrituras bíblicas, teniendo 85 años, pues él no podía tener hijos, entonces estaba esperando esa gran promesa que le había hecho Dios. Entonces, pues resulta que ante su desesperación decide tener sexo, violar a una esclava, y cuando viola a la esclava resulta que ya puede tener un hijo que no había podido tener años anteriores con su esposa Sara, pero de ahí nace Ismael. Entonces, cuando ya cumple 100 años, resulta que ya puede finalmente tener hijos con su esposa Sara, y de ahí nace Isaac. Entonces, lo interesante en las interpretaciones bíblicas y ese trasfondo religioso, tanto para el pueblo musulmán como el judío, es quién es el verdadero hijo de Dios y el verdadero heredero del pueblo de Dios, si es Isaac o Ismael, porque en la versión oficial argumenta que es Isaac, es decir, el hijo que es completamente genuino ante su matrimonio, en lugar de ser Ismael, el primogénito de Abraham, pero que fue fue un hijo de una esclava. Entonces eso es lo que resulta interesante, y eso es en lo que se ha dado todo este debate, porque tanto Isaac es el emblema principal del pueblo judío, e Ismael es el representante del pueblo musulmán. Entonces, este trasfondo religioso pues es bien interesante porque son dos pueblos que no se llevan por sus orígenes bíblicos, y resulta que después de la creación del Estado de Israel, pues nos juntan, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada, y en donde intervienen los grandes metiches que hemos tenido a nivel internacional. Hablemos de Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido, que son los que han generado este tipo de decisiones, y sobre todo que coordinaron la creación del Estado de Israel en un pueblo originalmente de los palestinos. Ok, eso suena muy interesante, Javier, porque ya nos sitúa en un momento de la historia todavía más antiguo y que nos ayuda a entender, me parece, Javier, por qué tanta hazaña entre ambos para terminar uno con el otro. Yo de verdad insisto y he insistido desde que este conflicto se recrudeció. Bueno, después de que terminen de pelear de esta manera, ¿de verdad alguna de las dos partes podrá decir ya estoy en paz ahora sí, después de haber asesinado a niños, mujeres, ancianos, Claro. a quienes sean? Ya puedo vivir en paz en la tierra prometida. Y fíjate que esas atrocidades precisamente también es otra de las cosas que quiero que reflexionemos, sobre todo en este espacio, porque pues primero situar que toda la comunidad internacional y lo que ha ocurrido, incluso la presión para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se promueva o se pronuncie a favor de Israel, y que muchas comunidades internacionales, bueno, aclaremos que el pueblo de Israel no es necesariamente el más inocente, ¿no? Ellos dentro de la Franja de Gaza, y precisamente en febrero, marzo de este año, cometieron una serie de crímenes contra el pueblo palestino. Entonces lo que estamos viendo es pues todo este hartazgo por parte del pueblo palestino, que incluso Israel tiene el control de los servicios eléctricos del pueblo palestino dentro de la Franja de Gaza, que si lo sitúan en un mapa, pues está rodeado de todo Israel. Entonces controla estos dos tipos de recursos, el agua potable y la electricidad. Entonces, bueno, pues ya dejaron sin agua potable y sin electricidad. Entonces Palestina siempre ha sido subordinado de Israel. Entonces, lo interesante en estas atrocidades, y eso es algo que nos debe de poner a pensar,
es cómo el débil se vuelve un objeto de manipulación simbólica. Es decir, que ahorita no es entre los mismos el grupo militar Hamas y los militares israelíes. No es el conflicto entre ellos, sino que utilizan al más débil para generar ese miedo, esa forma de doblegarse. Entonces, entre más atroz resulte lo que ellos hacen, buscan que el otro se doblegue, porque se utiliza al débil como una forma de detener la guerra, ¿no? Entonces, sí, claro, vamos pero Javier, bueno, ¿hasta qué punto puedes utilizar esta manera? Porque vaya que hemos visto un montón de atrocidades cometidas, como bien dices, por ambas partes, tanto del claro, lado israelí como palestino, y yo digo, bueno, ¿qué más tienen que hacer para decir ya basta? sí, eso es y bueno, es un conflicto realmente que va a llevar mucho tiempo. A ver, vamos a estar al pendiente de qué va a hacer las Organizaciones Unidas, la ONU y bueno, pues sobre todo este proceso de conciliación, porque pues no hay que olvidar que en la Franja de Gaza viven más de 2 millones de personas. Va a haber un Sí. proceso de migración. Entonces, ahorita yo creo que va a ser una cuestión de a ver quién resiste más, pero pues ojalá el conflicto se resuelva pronto. Ojalá que sí, Javier, porque, bueno, lo decíamos, el gobierno israelí está pidiendo que se evacúe el norte de la Franja de Gaza porque van a recrudecer estos ataques. Pero ¿cuánto tiempo más, Javier? De verdad, es esa pregunta. Espeluznante, sí. Entonces, bueno, pues la verdad aquí la comunidad internacional puede tener también una fuerte incidencia, sobre todo porque no hay que olvidar que Hamas también en general todos estos grupos terroristas que como se le ha categorizado de forma internacional, pues también son, digamos, patrocinados, sus armas son patrocinadas por otros países. Entonces, también no han estado cortando el suministro de armamento para poder cometer esta clase de atrocidades. Entonces yo creo que la comunidad internacional tiene que estar, pues primero, generando una intervención en donde el suministro de armas sea completamente cortado. Pero bueno, ahorita esta división entre incluso de la Unión Soviética, las declaraciones de Putin sobre Estados Unidos y denunciar que todo lo que está pasando es culpa de esa mala estrategia que ha tenido nuestro vecino del norte, pero bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene una responsabilidad muy fuerte. Por supuesto que sí, Javier, y es muy complejo. Muchísimas gracias por ponernos a pensar un poco respecto a este conflicto que seguramente y lamentablemente pues durará mucho tiempo más. Gracias, Javier Millán Gómez. Gracias a ti, Melissa, que tengan excelente tarde todos.